estamos saludando a nuestra invitada de esta hora, Mónica Fox, autora del libro Bendito Alcohol, me fallaste. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estás en Miami, pero eres de México, ¿verdad? Ciertamente, Gilberto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, audiencia, por recibirme para hablar un poco acerca de esta obra que quiero exponerles hoy. Muchas gracias, Gilberto. No, gracias a ti por aceptar la invitación de la Radio Pública de Orlando y por supuesto a los amigos RPO como Rocío Noriega, también escritora y poeta, que nos ha referido pues este libro. Para empezar con ese título un poco sugestivo, Bendito Alcohol, me fallaste. ¿Qué no es este libro, Mónica? Bueno, ¿qué no es el libro? El libro no es pasos a seguir para las personas que tengan alguna condición de alcoholismo. No es la idea solamente ir a rescatar a personas con algún tipo de condición. No tiene la finalidad específica de eso porque, bueno, hay otras maneras de autoayudas y grupos de todo esto. Esto no es el libro. Prácticamente te podría decir que esto no es el libro. Sin embargo, es tu historia sobre esta enfermedad, esta adicción, cómo ingresaste a ella, cómo saliste y quizás un mensaje de carácter espiritual de la forma en que se puede salir de este tipo de comportamientos. Explícanos un poco más al detalle sobre esta obra, Mónica Fox Lozada. Gracias, Gilberto. Bueno, en parte sí trato de romper paradigmas acerca de que esto solamente es una enfermedad, se ha tratado como una enfermedad incurable, progresiva y mortal por consecuencia. Trato de romper paradigmas acerca del origen de la misma y de mirarla solamente como esto, como una adicción. Y el trato, obviamente, que se le da a un enfermo, pues es distinto al trato que se le da a una persona que tiene una condición temporaria, ¿cierto? Entonces, bueno, sí hablo acerca de cómo llego yo ahí, cómo vengo yo de una familia, pues bien establecida, una familia que en apariencia, pues no hay escasez, no hay miseria, como se piensa que siempre tiene que haber alguna condición como catastrófica para que esto se desarrolle. Entonces, involucro pues al lector en lo que fue mi vida de la infancia, en cómo tuve pues un padre, una madre, una familia bien constituida y cómo se fue desarrollando esa condición. Cómo fue algo sorpresivo para mí que no había como un antecedente directo de que yo pudiera desarrollar esta condición. Pero sin embargo, pues uno puede, digamos, prácticamente estamos equipados para desarrollar prácticamente cualquier mal. En mi caso fue la del alcohol, ¿verdad? Más o menos es así el principio del libro. Y sí, efectivamente, desarrollar pues cómo es y al final cómo es que tuve la salida. Sí. ¿Por qué motivos, por qué causas te conviertes en adicta al alcohol y en qué momento comenzaste a tomar algunas alternativas para dejarlo? ¿Cuánto tiempo estuviste? Oh, bueno, esto es maravilloso. Yo empecé a la edad, la primera copa que yo tomé era casi por cumplir los 16 años. Fue en una condición de cambio de ciudad. Dejar todo esto para mí fue muy impactante y cuando papá nos da la noticia de esto, pues yo corro a casa de mis vecinas que son como una familia más y ahí al verme pues llorando, era una Navidad y a alguien se le hizo muy fácil ofrecerme una copa, ¿no? Para tranquilizarme, me dijeron bebe esto y efectivamente cuando yo bebo la sustancia pues yo siento en mi cuerpo relajarme, me siento bien, pido un poco más y termino pues bueno, termino embriagada. Ahí viene toda la narrativa de esto. A partir de ahí, pues como casi la gran mayoría de las personas tienes una tolerancia, ¿no? No es que de inmediato vienen las consecuencias, sino se te va haciendo como amigable, como parte de un diario vivir o de un vivir de fin de semana, pero a la larga te das cuenta que estás buscando los medios y el entorno para que siempre él esté presente. Me estoy refiriendo a él como el alcohol. Y esto no es algo que tú percibas de manera inmediata, sino simplemente porque es parte de una reunión, es parte del proceso, todo el mundo lo hace, no tienes ningún problema,
pero sin darte cuenta te involucras de tal modo que ya no vas a muchos lugares porque no lo hay, o estás tú buscando el contacto con él, o eres portador de él, o sea, ya en tu bolsa, ya llegas a ese punto donde tu bolsa tiene que ir contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos años en actividad total? Yo te puedo decir que fueron cerca de 23 años, pero yo refiero en el libro que mi condición duró 33 años, porque aunque yo asistí a diferentes metodologías y filosofías de vida para salir de ello, que me fueron muy útiles, también en el libro lo digo así como digo, bendito alcohol, me fallaste, también hablo de que todo el tipo de ayuda que recibí en su momento fue muy necesaria y me ayudó muchísimo, Gilberto. Por ejemplo, los grupos de autoayuda, hice diferentes terapias, asistí a psicólogos, Ujú. practiqué diferentes metodologías y fueron de utilidad, pero solamente había cambios de forma y no de fondo. Entonces yo le sumo a todo esto, a la condición del alma, de mi alma como tal, 33 años de vivir encadenada a eso. Uh-huh. Sí, en ese camino de experimentar con el alcohol, entrar y salir a distintos programas, ¿qué experiencias de vida encontraste en otras personas y las causas que les motivaba a seguir en la adicción del alcohol, pese a la condición de cada uno y de hasta dónde bajo se pudiera llegar? Como si quisieras compartirnos en tu caso, ¿qué fue el fondo al que tocaste? Bueno, en las diferentes disciplinas en las que estuve, veía siempre una búsqueda interior, una búsqueda más allá. El alcohol viene a ser como algunas otras sustancias o hasta actividades, una necesidad imperiosa de una vivencia espiritual. El alcohol por sí, el alcohol como tal en su etimología, significa espíritu. Entonces, cuando tú ya entiendes un poco que el alcohol viene a ser como un espíritu que estás metiendo a tu cuerpo, obviamente ese espíritu provoca, bueno, pues sensaciones inicialmente muy ricas, ¿no? Placenteras, de relax, no pasa nada, la vida está bien, todos vamos a salir adelante. Entonces, sí, noté en cada una de las disciplinas que buscábamos todos como una experiencia más interna, un colocarle a nuestro rompecabezas de la vida esa pieza que necesitábamos como para encajar y entender cuál era la visión de ese rompecabezas. Entonces, sí, bueno, me tocó internarme en alguna clínica de rehabilitación en Ciudad de México y ahí conviví no solamente con adictos al alcohol, sino de diferentes sustancias, hasta comedores compulsivos, por decir algo. Y todos experimentábamos esa gran necesidad de ese encuentro espiritual. Sí, y de ese encuentro espiritual, ¿qué nos puedes relatar que contiene tu libro como una muestra de que esto te funcionó después de experimentar y pudiste dejar o en un momento o en un proceso la adicción al alcohol? Mónica Fox, autora del libro Bendito alcohol me fallaste. Ok, bueno, como experiencia espiritual, yo después de terminar, intentar de varios suicidios, el último fue tratando de colgarme de una cuerda, el cual gracias a Dios fue fallido. Yo empecé a clamar, ¿no? Yo vengo de la religión tradicional para no atacar a nadie, ¿no? Cada religión es distinto, pero la religión a mí no me sumaba, la religión como tal, en el libro lo digo, es un intento del hombre por tener un contacto con Dios, pero no es lo que precisamente Dios vino a buscar en nosotros, vino a buscar lo que se perdió en el inicio. Y lo que se perdió fue la conexión directa con el Creador, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé a tratar de entender hasta que finalmente en uno de mis clamores del Dios que yo conocía, se presentó una persona en mi vida que me empezó a hablar acerca de Jesucristo. Y bueno, para mí fue muy confrontativo, Gilberto, porque pues imagínate tantos años en una escuela de monjas, de hecho yo quise ser monja en algún momento, tantos años de creer
¿no? En un tipo de Dios con un tipo de métodos o de ritos para estar cerca de Él, donde tienes que cumplir ciertas cosas, donde tienes que ser de cierta u otra manera, pues no me alcanzaron nunca en esa moralidad que yo portaba para dejar de beber. Entonces, este encuentro fue muy distinto cuando esta persona se acerca a mí, me empieza a hablar de un Dios verdadero, de un Dios vivo, de alguien con el que yo podía tener una conversación, una comunión y tener una respuesta. Siempre clamamos a Dios cuando estamos como en una situación difícil y obviamente Él como Dios todopoderoso va a responder, pero no es lo mismo a tener una intimidad, a tenerlo en ti. Muy difícil para mí este encuentro, yo vociferaba de Dios, yo decía que si ese Dios existiera, si ese Dios era amor, pues entonces, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué los pequeños nacen enfermos? ¿Por qué no hay justicia? Entonces, todo mi cuestionamiento era atacando al Dios que yo conocía, ¿cierto? Pero, sin embargo, la religión, si algún religioso me escucha en este momento, va a decir que estoy hablando blasfemia, o sea, ¿cómo contender contra el Dios Todopoderoso? Pues yo contendí. Yo en un principio contendí con él porque yo necesitaba entendimiento del mundo que me rodeaba, ¿cierto? Pero él es paciente, es amoroso, es inclusivo y fue poco a poco llevándome a través de esta persona que me leía la palabra de Dios, que yo repudiaba, de verdad lo digo así, yo repudiaba escucharlo, pero sin embargo me fue enganchando, fui entendiendo cosas, fui abriendo mi mente, ¿no? Fui siendo llena de argumentos distintos a los argumentos del mundo y entonces fui entendiendo, ¿no? Hoy sé y entiendo que este proceso que llevó unos meses, porque también quiero decir que no es que salí del alcoholismo, Gilberto, y bueno, ya me salieron alas y ahora la señora vuela y es una santa y no comete errores, no de ninguna manera. O sea, me queda muy claro en el principio de mi salida a una vida distinta, pues tuve mis tropiezos varias veces con el alcohol, aún insistía yo en asistir a las congregaciones, a escuchar la palabra, a leer la Biblia, y cuando tenía situaciones difíciles, pues recurría a lo que siempre me salvó a hacerme sentirme bien, ¿cierto? Hasta que un buen hombre de Dios, mi pastor Manuel Márquez Domínguez, a quien honro a través de la radio que está en México, y espero me llegue a escuchar, él me habló y me dijo muy claro, usted venga en el estado que tenga que venir a mi iglesia, que el Señor va a hacer la obra. Se cayeron muchos argumentos de mí, sí, fueron derribadas, argumentos, ideas que tenía yo acerca de lo que es la religión, de la relación con Dios. Y obviamente este camino, pues es lo que yo quiero manifestarle a la gente, a aquellas personas, una que están todavía viviendo esta condición, pero también la cercanía del libro es llegar a aquellas personas que están cerca de los que están en consumo, porque el libro en sí trae entendimiento de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y vuelvo a reiterar y voy a insistir, no solamente con el bebedor de alcoholismo, no solamente con el que se droga, no solamente con el que vemos con una conducta anormal para nosotros o no correcta, amoral quizá para algunos, sino para todos nosotros. Yo creo que todos necesitamos de una u otra manera en nuestras vidas tener esa pieza de rompecabezas que nos está haciendo falta para entender de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y la certeza de hacia dónde nos dirigimos, Gilberto. Finalmente, Mónica Fox, autora del libro Bendito Alcohol, me fallaste, y quien nos atiende esta llamada, tú estando en Miami, queríamos pedirte qué recomendación le puedes hacer, no solamente a las personas que quizás pueden escuchar este programa en directo o en diferido a través de las distintas plataformas donde queda grabado, decirle a esas personas que quizás en su momento le llegará la solución, entendiendo quizás también una persona que tuvo razones para seguir en la misma, y qué decirle a los familiares de que hay esperanza, de que hay una posibilidad. ¿Cuál es esa recomendación final, Mónica? Bueno, la recomendación final será que no importando la condición en la que te encuentres, no importa cómo te encuentres, aún si sigues consumiendo o en otro tipo de actividades, te plantees la idea de acercarte a Dios, de tener una comunión con Él. Dice la Escritura que
que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre a través de él. No habla solamente de un Dios, habla de un Padre. Entonces, acercarse a Dios lo hacemos a través de Jesucristo. Él es el que dio la vida por nosotros, Él es el que pagó por toda la condición del mundo, y entonces mi sugerencia siempre será: acércate a Él, no importando. No es real eso que dicen que tienes que llegar puro y limpio, no existe ese ser humano. Dice que en tanto que todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos, de una u otra manera, todos necesitamos tener esa cercanía. Los familiares, pues bueno, que sí, que tengan una esperanza, que hay una esperanza, que podemos orar y pedir por ellos. Tenemos que tener una transformación en nuestra manera de pensar. Esto es lo que provoca el libro. Una metanoia, se dice en griego, es un cambio de postura mental para aceptar una nueva manera de ver la vida y poder enfrentar esta condición. Yo sé que los familiares pasan situaciones verdaderamente terribles. Llega un punto, Gilberto, en que ya no está en sus manos poder ayudar a la persona en esa condición, y viene una desesperanza tremenda. Piensan que así se va a morir, como lo pensó mi familia, pero yo les quiero decir que no. Yo les quiero decir que no, que yo soy testimonio. Hoy soy una mujer que tiene una vida, tengo 60 años de edad. El Señor me restauró por completo mi vida, me trajo a vivir con mis hijas a Florida. Yo vivía en México, me entregó una casa todo pagada. Estoy estudiando una carrera universitaria y estoy, les puedo decir, hacia mis 60 años, con mucha vitalidad, y puedo mirar que vienen cosas muy grandes para mi vida. Sí hay una salida, Gilberto. Mónica Fox, autora del libro Bendito Alcohol, Me Fallaste. Un correo electrónico, una página web donde te puedan encontrar y quizás conversar contigo o preguntarte algo que haga parte de este propósito de ayudar a quienes desean salir de alguna adicción que esté afectando la vida de sus familias. Cómo no, el correo es, mi nombre es monicayolandafox@gmail.com. Y todavía no hago redes especiales para este ministerio, pero me pueden encontrar en el Facebook como Mónica Fox Lozano. Y bueno, si no les importa, yo puedo recibir llamadas 954-668-4545 para todas las personas que tengan interés en conversar acerca de este libro, y yo les pudiera hacer llegar algún ejemplar para que me conozcan. Mónica, muchas gracias por estar en la Radio Pública de Orlando. Te deseamos un resto de miércoles feliz y seguramente nos encontraremos en otra oportunidad aquí con los oyentes para hablar de este y otros temas. Feliz miércoles. Feliz miércoles, muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga.